Gigi, ¿dónde vinimos a grabar hoy? Vení por acá, que te muestro. A ver, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde estás? A ver. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde? Estamos en Luján. Luján. Ah, la Perinola. ¡Qué recibimiento! Estamos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Luján, a 68 kilómetros de la capital de la República Argentina. Este es el tercer video que hacemos de la basílica. En uno recorrimos la parte alta, subiendo la galería, el mirador de la loggia central y las torres, y en otro fuimos a la parte baja a conocer la cripta y el museo. En este video, vamos a recorrer la historia de la Virgen de Luján. Cómo fue el paso a paso de su largo viaje, que comenzó en Brasil, continuó en Celaya, donde decidió quedarse, y cómo terminó asentándose aquí, en Luján. Este video lo grabamos en varias etapas del año y en diferentes lugares. Este también es el tercer video que relato yo. Porque estos dos se la pasan hablando pavadas y no sirven. Comencemos. Estamos en la Plaza Belgrano, desde donde se divisa la basílica. Vemos una imponente construcción neogótica, hecha de hierro, hormigón y mampostería, con un revestimiento exterior de piedra caliza, traída desde la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos. La basílica presenta en su fachada 3 grandes puertas, con una doble simbología. La primera por la Santísima Trinidad, y la segunda a los países. La de la izquierda, a Paraguay. La principal, a la República Argentina, y la de la derecha, a Uruguay. Las puertas están construidas de madera, revestidas en bronce. Si damos la vuelta a la basílica, vemos agujas, esbeltos pináculos, y esculturas del estilo neogótico ojival, que confieren la elevación, son los símbolos de la tendencia del hombre hacia el cielo. Vemos las columnas que sostienen las paredes, y las 3 torres de este lado. En total son 6 torres que sostienen la estructura. Desde aquí también podemos ver la cantidad de vitrales que posee. Estamos en la parte de atrás de la basílica, a la altura de donde están las capillas del ábside. Más adelante las vamos a recorrer todas. La torre de color negro está completamente hecha de bronce, y señala el lugar exacto donde está la Virgen y el camarín. Es una construcción digna de admirar. Continuemos el recorrido y volvamos al frente de la basílica. Lo primero que vemos en su fachada, a los 20 metros de altura, es el rosetón, rodeado a cada lado por los apóstoles. A los 35 metros de altura se ve la loggia central principal, custodiada en sus costados por pérgolas. En sus torres se ven los tornavoces y los cuadrantes de sus relojes. Los tornavoces son los amplificadores de las campanas. La basílica tiene 15 campanas de bronce, y fueron hechas en Milán. Desde ahí arriba se ve una vista increíble de Luján. Te recuerdo que hicimos un video subiendo a las torres, y a la parte alta de la basílica. Pensar que cuando el Papa Juan Pablo II ofició la misa, aquí en la basílica, la gente cubría hasta el fondo. Desde acá arriba, te dan ganas de hacer puntería con los pochoclos, ¿no? A los 106 metros de altura vemos la cruz este y la cruz oeste. Una con la imagen de Nuestra Señora de Luján y otra con monograma de la Virgen. La cruz que se ve a la izquierda es la que tiene la imagen de la Virgen. Mide 6 metros de alto y pesa 1500 kilos. La noche del 13 de junio del año 2000, se desprendió por causa del viento y del óxido de su base, cayendo desde los 106 metros de altura, quedando clavada en esta escalera del patio izquierdo de la basílica. La punta quedó enterrada casi 1 metro de profundidad. No provocó ningún accidente y no tocó ninguna parte de la basílica. Entrando por el portón de la calle 9 de Julio, lo primero que nos encontramos es una santería.
También nos recibe una estatua del padre Jorge María Salver, que es el constructor de la basílica. Era de origen francés, por eso cuando construyó la basílica se vio influenciado por el templo neogótico de Notre Dame de París. Dicen que cuando Salver vio a la Virgen dijo, esta joya tiene que tener otra cajita que la recubra. Acá vemos un atril desde donde siempre hay un padre bendiciendo con agua bendita. En este caso vinimos un día de semana, y solo estaban los familiares del padre. Acá vinimos un fin de semana y casi que no podíamos pasar. Si entramos por la otra entrada, la de la calle Lezica y Torresuri, lo primero que vemos es a Messi del futuro pidiendo plata, y una oficina de informes. Se nota que es fin de semana. Está a full el lugar. Nos acercamos a un sector que está lleno de canillas. Acá vemos un montón de gente llenando con agua sus bidones o botellas. Lástima que no sale caliente, si no serviría para el mate. Permiso, por favor. Bueno, parece que de este lado cortaron el agua. En este mural vemos a Manuel cuidando a la Virgen. Más adelante vamos a hablar de su historia. Qué lindo que desaparecieran todos, así podríamos mostrar todo mejor. Uy. Bueno, hay que tener cuidado con lo que se pide, porque acá la Virgen te escucha y te cumple con todo lo que uno viene a pedirle. O al menos, esa es la creencia, que hace que millones de fieles vengan cada año, a agradecer o a pedirle algo a la Virgen. Ahora sí se ve bien, el mural del bronceado Manuel. Por último, vemos otra santería, y al lado la puerta de entrada a las visitas guiadas. Hay una excursión para la cripta, donde está el museo, con los tesoros de la Virgen. Y otra excursión para acceder a la parte alta de las torres y la basílica. También se accede al jardín, donde se realizan bautismos, y donde se puede ver la estatua de Juan Pablo II. Te recuerdo que ya subimos 2 videos de estos lugares. Y hablando de Juan Pablo II, vamos a entrar a la basílica, por la entrada central, la que representa a la República Argentina, y nos encontramos con una placa, en homenaje a la visita que hizo Juan Pablo II a la basílica, el 11 de junio de 1982. El Papa había venido en tren hasta la basílica, y más tarde se iría en colectivo. Ofició una misa en estas escaleras y se calcula que habían alrededor de 700.000 personas. Para volver a Capital, el Papa usó un auto blindado, pero sus vidrios que estaban polarizados, no permitían que la gente viera al Papa, por lo que se decidió su traslado en colectivo. Le consiguieron una silla común, y viajó sentado junto al chofer hasta la estación de tren. Al tiempo, la empresa de transportes decidió rebautizarse, bajo el nombre Transportes 11 de Junio, en honor a lo sucedido ese día. El 11 de junio de 1987, el Papa Juan Pablo II volvería a la Argentina, y le entregaría a la Virgen la Rosa de Oro. La Rosa de Oro es la más alta condecoración que un papa le puede hacer a una imagen. Sigamos. Querido, córreme el globito. Entramos por fin a la basílica, y se va apreciando toda su grandeza. Se ve la majestuosidad del altar, adelante de todo, con la Virgen de Luján. Comenzamos a recorrerla desde el lado izquierdo, y lo primero que nos encontramos es a Jesucristo en la cruz. Esto es para recordarnos que Él fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. Por los difuntos. Débora Urquiza. Al lado, nos recibe una réplica de Nuestra Señora de Luján, y junto a ella, de pie y como cuidándola, vemos una réplica del bronceado Manuel. También vemos 2 banners que están torcidos, y que cuentan la historia de la Virgen y de Manuel. En el año 1904,
la imagen fue cubierta con una funda de plata para cuidarla del paso del tiempo. El vestido que cubre a la imagen se cambia todos los años cerca de su fiesta, que es el 8 de mayo, y a los visitantes que van ese día se les entrega una estampa con un trocito del vestido que usó. En la rayera que adorna la imagen, está escrita la frase: "Es la Virgen de Luján fundadora de esta villa", en referencia a lo que hoy es la ciudad de Luján. En la medialuna que está superpuesta a la imagen, se encuentran los escudos de Uruguay, Paraguay y Argentina, que son los países que la tienen como patrona. La medialuna y la corona de 12 estrellas hacen referencia al texto del libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 y 2. Si lo van a buscar, búsquenlo después. Ahora no, que están mirando este video espectacular. Como te dije, en los banners te cuenta la historia de la Virgen, Manuel y la Basílica, pero mejor, te la cuento yo. En el año 1630 en Sumampa, actual provincia de Santiago del Estero, vivía el hacendado portugués, don Antonio Farías de Sá. Él quería construir una capilla en su campo, por lo que le pide a un amigo suyo que vivía en Brasil, que le envíe una imagen de la Virgen para ponerla dentro de su capilla. Su amigo le envió 2 imágenes diferentes, para que pudiera elegir. Una de la Inmaculada Concepción y otra de la Virgen con el niño durmiendo en sus brazos. Las imágenes viajaron en barco hasta Buenos Aires junto con otras mercaderías y esclavos africanos para vender en Potosí. Luego de unos meses, la aduana liberó toda la mercadería y así pudieron partir en varias carretas rumbo a Sumampa. Las imágenes estaban en 2 cajones separados porque como eran de barro eran muy frágiles. La primera parada de descanso la harían en este paraje de Celaya, que queda a la altura del actual Pilar. Era la estancia de don Rosendo, y que en la actualidad le pertenece a otra familia como dueña. Estamos en el lugar donde descansaron aquella noche los carreteros que iban con destino final a Sumampa. Al día siguiente, cuando se levantaron todos luego de dormir, prepararon todo para partir, pero había una carreta que los bueyes no empujaban a pesar de tener la misma carga del día anterior. Comenzaron a bajar la carga de la carreta para ver cuál era la que impedía que empujaran los bueyes. Luego de hacer varias combinaciones, bajaron un cajón determinado, y ahí sí vieron que los bueyes avanzaban. Aún dejando solo ese cajón en una carreta, comprobaron que los bueyes no avanzaban. Entonces decidieron abrir el cajón, y vieron que adentro contenía la imagen de la Inmaculada, por lo que entendieron que si cada vez que subían ese cajón a la carreta, los bueyes no empujaban, era porque la imagen de la Virgen quería quedarse en esas tierras, y así fue que la estatua quedó en la estancia de don Rosendo. Junto a ella también permaneció un pequeño esclavo de 8 años, llamado Manuel, para que cuide la imagen de la Virgen. La otra imagen de la Virgen con el niño en brazos, continuó su viaje hasta llegar a Sumampa, y es la que finalmente fue puesta en la capilla de don Antonio Farías de Sá. Este cuadro se encuentra en la cripta de la Basílica, y representa el milagro de la Virgen y la carreta. Mediante el boca a boca, la historia del milagro ocurrido en estas tierras, con la Virgen y la carreta, comenzó a recorrer el país, por lo que en poco tiempo, empezó a ser llamada como Nuestra Señora de la Concepción del Río Luján. Dada la peregrinación de los fieles que llegaban a rendirle culto, se construyó una ermita en su honor. Durante 30 años, la Virgen fue venerada en esta rústica capilla de barro que le construyeron en Pilar. Siempre bajo los cuidados de Manuel, quien se encargaba de fabricar las velas que iluminaban a la Virgen, y a quien se le atribuyen milagros de sanación, mediante la utilización del cebo de las candelas. La gente del campo comenzó a venerarla, y a llevarle ofrendas. Así fue como comenzaron a llamarla, la Virgen Gaucha. El padre Oramás era el apoderado del dueño de la estancia, y estaba cansado con la constante presencia de los devotos en el lugar. Así fue como en el año 1671, una de las devotas más fieles de la Virgen, doña Ana de Matos, le ofrece comprar la imagen de la Virgen por 200 pesos, y trasladar la imagen a su propiedad ubicada del otro lado del río Luján. El clérigo, que lo único que le importaba era su tranquilidad y el dinero, aceptó la propuesta, pero cuenta la historia que cada vez que trasladaban a la Virgen, desaparecía de forma misteriosa de su nuevo hogar y volvía a aparecer en la hacienda de Celaya. Pero todo cambió cuando un día,
enviaron la imagen de la Virgen junto al negro Manuel, para que él continúe en el nuevo lugar encargándose de sus cuidados. Y ahí sí, la Virgen junto a Manuel, se quedaría en Luján para siempre. Durante los primeros años, la imagen fue colocada en un altar, dentro de la casa de Matos. Después la mujer mandó a construir un santuario, donde luego se levantaría la actual Basílica de Luján. Manuel recibió la revelación de la Virgen, de que moriría un viernes y que al día siguiente estaría con ella en el paraíso, y efectivamente falleció un viernes. Sus restos se conservan en la Basílica de Luján, en el camarín de la Virgen. Doña Ana donó las tierras de sus alrededores para que se levantaran construcciones para albergar a los que viniesen a ver a la Virgen. Y así fue como la Virgen continuó su viaje desde Pilar hasta Luján. Sigamos recorriendo la basílica. Ahora podemos tomar asiento para escuchar la palabra de Dios. Nos encontramos frente a Jesús misericordioso. Invocaban la protección de Dios sobre su pueblo. Así también Dios nos bendice a nosotros. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Ahora nos encontramos con la Virgen Santa María de Guadalupe, de México. Ustedes le dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar. Esta imagen está expuesta actualmente en la Basílica de Guadalupe. Que el Señor te descubra su rostro y te Observamos el vitró y banderas de varios países. mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Y un Cristo que tomó sol sin protección solar. Como ves, no se pueden decir los colores reales de las personas en este video, sino Carlitos YouTube te censura. Qué época tonta de la humanidad que estamos viviendo, por Dios. Aquí nos encontramos con el cura Brochero. Su nombre real era José Gabriel. Comenzó en la Catedral de Córdoba y ayudaba a los enfermos de cólera. Trabajó en la construcción de escuelas y capillas. Al ayudar a tantos enfermos, un día se contagió de lepra. Falleció en el año 1914. El Señor tenga piedad y nos bendiga. La basílica cuenta con varios altares, todos habilitados para ofrecer misas o bautismos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Desde acá vemos el altar mayor. Es el lugar más importante de la basílica, ya que es el centro eucarístico de la nación. Construido mayormente en mármol blanco y bronce. Ocupa el centro de la gran cruz que forma la basílica. Contiene a Jesús sacramentado en su dorado tabernáculo, y a la Santísima Virgen María, en su glorioso trono. Al igual que en su vida mortal, Jesús está junto a su madre y sus apóstoles. Esa es la imagen original de la Virgen de Luján, que está colocada sobre una base giratoria, que permite que mire hacia la nave central o hacia el camarín. Desde acá se divisan la cruz, la Virgen, los apóstoles y los ángeles. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para Sigamos recorriendo los altares de la basílica. a la ley y hacernos hijos adoptivos. Continuemos ahora con la historia de la Virgen ya afianzada en Luján, y en cómo se construyó la basílica. Que Dios infundió en nuestro La primera peregrinación oficial organizada al santuario de Luján, la hizo el Monseñor Federico Aneiros, el 3 de diciembre de 1871. La finalidad de la misma fue agradecer a Dios y a la Virgen la desaparición de la fiebre amarilla. por lo tanto, heredero por la gracia de Dios. En noviembre de 1873, lo mandan al padre Jorge María Salver, a Salinas Grandes, a evangelizar a los indios, pero es apresado por los nativos y llevado ante el cacique Manuel Namuncurá, el cual lo sentencia a muerte. Salver le promete a la Virgen, que si lo salvaba,
iba a publicar sus milagros e iba a pedir limosna para engrandecer su iglesia. Dicen que dicho esto, un indio entró a buscarlo al lugar donde estaba encerrado, y lo cubrió con un poncho. Esta acción, en el lenguaje de los indios, significaba que quien cubría a alguien con un poncho, se hacía cargo de su suerte. Por lo que Namuncurá le perdonó la vida, lo dejó en libertad, y regresó a Luján sano y salvo. Salver cumple su promesa, y se dedica a escribir toda la increíble historia de Nuestra Señora de Luján, imprimiéndose por primera vez, en 1884. Este es el órgano menor. Esta es la entrada al camarín de la Virgen. Sigamos recorriendo la basílica y su historia. Más adelante entraremos al camarín de la Virgen. Acá la vemos a Gigi en el altar de San Patricio. Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. En las paredes de la basílica se ven muchos nombres. Son de las personas que hicieron las donaciones para la construcción de la basílica. Sigamos con la historia. En 1886, Salver viaja a Europa, y lleva materiales preciosos que pudo reunir de su trabajo y de la limosna de los fieles, para construir una corona de oro de estilo gótico, y de forma imperial para la Virgen. Su base está compuesta por un círculo cuajado de exquisitas filigranas, y 12 florones. De 6 de estos salen arcos, con delicados filigranas, y que reuniéndose en lo alto, sostienen un globo de lapislázuli ceñido en 2 círculos de brillantes, y dominado por una cruz cubierta por ambas caras, de brillantes y piedras finas. La corona posee 365 piedras preciosas, 132 perlas y 12 piezas de esmeraldas. Como vemos en la siguiente imagen, 6 de las piezas representan cabezas de querubines, y las otras 6 los escudos de Pío IX y León XIII, las repúblicas de Argentina, Uruguay y España. Circunda la corona un nimbo de oro de 2 estrellas y en el centro de cada una, como así también de cada espacio intermediario, se encuentra un brillante. La corona fue bendecida por León XIII, el 30 de septiembre de 1886, y ordenó que la coronación se realizara el 4º domingo después de Pascua, y que en su nombre, coronase la imagen el arzobispo de Buenos Aires, León Federico Aneiros. Así el 8 de mayo de 1887, ante la presencia de 40.000 personas, la Virgen fue coronada. Ese mismo año, el Monseñor Aneiro bendice la piedra fundamental del futuro santuario. El 25 de mayo de 1889, Salver toma el título de capellán del santuario de Nuestra Señora de Luján, y encarga al arquitecto francés, Ulrico Courvois, el diseño de un templo que sería el más grande de la Argentina, para así poder terminar de cumplir la promesa que le había hecho a la Virgen. Esta es la entrada principal al camarín de la Virgen. En el año 1887, el Monseñor Aneiro bendice la piedra fundamental del futuro santuario, pero la construcción comenzaría unos 3 años más tarde. El 6 de mayo de 1890, el Monseñor Aneiros bendice la apertura de los cimientos del Santuario Nacional. El padre Salver publica los planos de la planta y elige para la obra el estilo gótico del siglo XIII. La maqueta que se presenta de la obra tiene un parecido notable con Notre Dame de París. Para 1895, el ábside ya tiene completas sus 21 ventanas, y se han colocado 7 de los 11 rosetones sobre la capilla. El 4 de febrero de 1899, fallece el padre Salver, sin poder ver su obra terminada. Fue sepultado aquí en el santuario. Más adelante veremos el lugar donde está descansando. Entre 1899 y 1901, se inaugura el ábside,
el camarín, el crucero y 4 capillas colaterales. Se recibe el altar de San Antonio, que fue construido en Génova, Italia. Se adaptan los vitrales de las ventanas y se terminan 7 capillas de las naves laterales. El 4 de diciembre de 1904, se traslada la imagen de Nuestra Señora al nuevo camarín. En 1905 se coloca el altar mayor. Entre 1901 y 1922, se colocan las lámparas votiva argentina en el camarín, se finalizan las grandes columnas con sus capiteles, se instala el rosetón del frontis, se termina todo el interior del santuario, se instala el gran órgano Cavaille-Coll, los candelabros del altar mayor y la cruz dorada. También se colocan las 16 estatuas de los apóstoles y evangelistas. Desde Milán llegan las 13 campanas, que tienen un total de 14.915 kilos, más otras 5 para instalar en el reloj. Entre 1922 y 1927, se levantan las torres completas, dentro de las cuales se coloca el campanario y el carillón con los relojes eléctricos. El carillón tiene 15 campanas, de las cuales 13 son con mecanismo eléctrico y 2 manuales. Esta es la tercera entrada al camarín de la Virgen. En un ratito entramos. A partir del año 1927, la torre este es revocada por dentro, y le instalan una escalera de cemento desde el piso del reloj hasta la base de la flecha. A la torre del oeste se le hace una escalera similar, con el piso para soportar los muros de la flecha. También se coloca la lámpara donada por el Teatro Ópera de Buenos Aires. En noviembre de 1930, el Santo Padre le concede el título de basílica. En 1931, se concluyen las 2 flechas revestidas de piedra. La del este por la Santísima Virgen y la del oeste por el monograma del Ave María. En 1935 se da por finalizada la obra de la basílica. Aquí descansan los restos del Padre Salver. A principios de 1930, el Monseñor Alberti le solicita al Papa Pío XI, que en nombre de todo el episcopado argentino, uruguayo y paraguayo, se digne declarar oficialmente a la Virgen de Luján, patrona de las 3 repúblicas. Finalmente, el 8 de septiembre de 1930, es proclamada patrona de las 3 repúblicas. En el año 1937, se agrega la cruz de bronce que está entre las 2 torres y marca el lugar exacto donde se encuentra la Virgen. Esta sería la última obra, que daría por finalizada la construcción de la basílica. El 6 de diciembre de 1980, se inaugura la cripta como Templo de América, recibiendo y amparando las imágenes de la Virgen María en sus distintas advocaciones, mayormente de América como de Venezuela, Chile, Paraguay, Colombia, México, Santo Domingo, Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, Cuba, Haití, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos. A partir de 1992 comienzan a incorporarse imágenes de las patronas de distintos países del mundo. También se puede admirar la auténtica corona de la Virgen, la rosa de la Virgen, la custodia de la Virgen, el manto de la Virgen, recuerdos del paso del Papa Juan Pablo II por la basílica, planos, fotos y demás tesoros. La descubrimos que es aquella a la cual siempre podemos contemplar su rostro. Cada vez que venimos, que nos acercamos y que la miramos allí arriba, descubrimos esto. María sigue guardando nuestras historias, los que nos pasa en su corazón, y nos sigue regalando a Jesús, y nos sigue regalando esa paz. Aquí vemos el pesebre. Como todo en la basílica, depende a la hora que vengas, vas a poder admirar todo con una iluminación diferente, tanto por la luz del sol como la artificial. Descubramos que Dios quiere regalarnos constantemente una bendición. Y para hacer fehaciente esa bendición del Señor, miremosla a la Virgen, la que cuida, la que nos pone en sus manos y la que nos regala la paz que solo Dios nos puede regalar. El Evangelio
día de hoy, diciendo de que los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Bueno, que nuestra vida sea justamente eso, constantemente, ya que nos encontramos con la Virgen, que tenemos la bendición del Señor en nuestra vida, que cada uno de nosotros pueda siempre alabar y glorificar a Dios por todo lo que hemos visto y oído. El misterio de la Navidad tenía que ver con esto, con el misterio de un Dios que se hace. El bautisterio es el primer sacramento y la puerta de todos los demás. La parte inferior de esta capilla está revestida de un artesonado de roble. A seguir a Jesús. Bueno, que nosotros también, mirándolo a Jesús, siguiendo sus huellas, eso es vivir cristianamente, podamos glorificar y alabar a Dios por todo lo que vemos y por todo lo que oímos. Bueno, que el Señor les regale a todos ustedes esta bendición, esta paz, que comencemos una Y ahora sí, entramos al camarín de la Virgen por la entrada principal. mucha más fuerza, el rostro brillante de Jesús. Como lo indica su nombre, es la estancia o cámara íntima de la Virgen de Luján. El altar del camarín es una combinación con el altar mayor que está a sus espaldas. La parte superior es común a los dos altares. La sagrada imagen gira a uno u otro lado según lo requiera el culto. En el centro del camarín cuelga la monumental lámpara votiva de los argentinos. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. A los pies de María hay dos ángeles dorados. A la derecha del retablo hay un gran bajo relieve dorado que representa a Jesús agonizando en el huerto de Getsemaní, y a la izquierda hay otro bajo relieve que representa la cena de Emaús con Jesús y sus discípulos. Finalmente, en el frontal de la mesa del altar hay otro bajo relieve que nos indica la gran dicha que nos espera al final de la vida si permanecemos fieles a María. A cada intención respondemos. Un dato de color: el general Manuel Belgrano solía encomendarse a la Virgen antes de cada batalla. Le obsequió varios trofeos de guerra en agradecimiento. Papa Francisco, para que la Virgen María sea su protección. Otro dato de color: el general José de San Martín donó a la Virgen una de sus espadas a la vuelta de su gesta en 1823. Oremos. Esa es la imagen original de la Virgen, mide 38 centímetros de altura y es de arcilla cocida. Redoblen sus En el año 1900, se le puso un chapón de plata para cuidar su imagen. trabajen juntos por el bien de la familia humana. Oremos. Por todos los enfermos, los más necesitados y vulnerables de nuestra sociedad, para que puedan gozar de la presencia de María Santísima y se dejen acompañar por ella. Oremos. Los vitros que están acá en el camarín cuentan el milagro de la Virgen y la carreta, la primera ermita que se hizo en la estancia de Don Rosendo, el milagro del padre Montalvo, el general Manuel Belgrano donándole los tesoros de la batalla de Salta, y la coronación de la Virgen en 1887. Para que aprendamos de María su capacidad de escucha de la palabra de Dios y su disponibilidad al servicio de los hermanos. Oremos. Nos despedimos del camarín de la Virgen. Salimos del camarín y ya estamos en el altar principal, donde nos despedimos de la Virgen que quiso quedarse aquí en Luján. Desde el altar mayor, admiramos la nave central de la basílica. Al fondo se aprecia el nártex y arriba el órgano principal. Esta es la gran puerta argentina. Arriba, donde va el sector del coro, vemos el gran órgano traído de Francia. Cuenta con 16 registros reales y es de fabricación alemana. Está compuesto por 3.800 tubos. Nosotros solo vemos la tubería del frente, que está realizada en bronce niquelado. En la parte de atrás tiene tubos de pelcre y de madera. Sobre la nave central vemos los vitrales franceses y dos lámparas. La primera fue traída del Teatro de la Ópera de Buenos Aires, en el año 1930.
Y esta segunda lámpara representa a la provincia de Buenos Aires, y es de estilo gótico. En el nártex encontramos una puerta de madera con 4 vitrales que representan a los 4 evangelistas: San Marcos, San Mateo, San Juan y San Lucas. Aquí vemos al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, vamos llegando al final del recorrido. Me siento como si fuera Lara Croft con todo lo que hablé de historia. Te recuerdo que tenés otros 2 videos, uno con el recorrido de la cripta, y otro de la parte alta y las torres. Si te gustó este video podés suscribirte al canal de La Mancha. Nos despedimos con la hermosa imagen del Inmaculado Corazón de María. Y recuerden, Dios concede sus gracias por medio del Inmaculado Corazón de María. Besos. Dedicado a mi querida hija, Débora Urquiza.